Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus hechos permanecerán. Abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Dios muestra quién tú eres, yo también. Sea bienvenido esta mañana, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Quiero hablarle en esta mañana, ¿verdad?, acerca de la actitud de hormiga, ¿cierto? Y quiero referirme a 3 palabras en esta mañana, ¿sí? Aprende, aplica y evita. Y quiero llevarle por favor conmigo a el libro de Proverbios. Vamos a leer en el libro de Proverbios el capítulo 6, el versículo del 6 al 11, ¿verdad? Proverbios 6 del 6 al 11. ¿Verdad? Un fuerte abrazo a quienes se están conectando, qué lindo tenerles. Estamos en un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de una época de cambios, me decían a mí, ¿no es cierto? Y lo repetía con algunos de los equipos de la iglesia. Decía, estamos viviendo una época de cambios, y quiero decirle, no es una época de cambios. Yo creo que es un cambio de época, y Dios está disponiendo todo lo necesario para que nosotros podamos ver su gloria. Y yo creo firmemente que este es el tiempo de la iglesia, este es tu tiempo y es mi tiempo. Dios va a hacer algo con nosotros, pero debemos prepararnos, ¿verdad? Debemos prepararnos para la gloria que el Señor está trayendo para nuestras vidas. Así que quisiera decirles, ¿verdad? Afírmeme lo que le estoy diciendo, pero no estamos cerca. Pero a lo mejor usted puede, ¿verdad?, ahí donde usted está, decir, Señor, yo creo esto. Creo que es una época de cambios donde tú estás trayendo, no es una época de cambios, es un cambio de época donde tú estás trayendo una gloria mayor a mi vida. Quiero leerle entonces Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, dice la Biblia. Vea a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Mire, creo que estos versículos alguna vez nos dijeron inclusive nuestros papás, ¿verdad? Si conocían la palabra, alguna vez nos dijeron, ¿no es cierto? No seas perezoso, ¿verdad? Mira la hormiga. Y es algo que nosotros tenemos presente de una u de otra forma, ¿verdad? Es el hecho de una correcta actitud frente a lo que Dios quiere. Y al hablar de la actitud de la hormiga, nosotros debemos entender que en todo lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, en esta época, ¿verdad? Estamos cada día comenzando nuevos desafíos, no sabemos, es un tanto incierto el día de mañana, qué irá a pasar, cómo estará el tema de las restricciones, de la pandemia, la salud, los recursos, el trabajo, cada cosa que hay. Pero en medio de esos cambios, en medio de lo que estamos nosotros experimentando, ¿verdad? Hay 3 cosas que debemos hacer. Aprende, aplica y evita. Y vamos a la primera en esta mañana, ¿no es cierto?, que quiero compartir con ustedes. La primera es aprende, ¿verdad? Aprende. Es interesante cómo comienza el versículo 6.
¿verdad? En la nueva traducción viviente dice, aprende, oh perezoso, dice, ¿no es cierto? Aprende de la hormiga, dice la NTV, ¿verdad? Aprende de la hormiga. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en primer lugar es aprender. Mire, esto es importantísimo. Necesitamos aprender. O lo que ahora se está estilando y la gente lo está tomando como una especie de bandera, como una especie de lema, ¿no es cierto? Dice, hay que desaprender, hay que reaprender. Yo creo que usted lo debe haber escuchado en algún momento, ¿no es cierto? Y mire, el reaprender, ¿no es cierto? El dejar de pronto lo que ya sabían para vivir una transformación, ese reaprendizaje, ¿no es cierto? Tiene que ver con un cambio de paradigmas, con un cambio de mentalidad, con un cambio de lo que yo hasta aquí he venido haciendo, ¿verdad? Frente a los desafíos contemporáneos que tenemos. Mire, querido, cuando la Biblia, cuando el proverbista dice, mira a la hormiga, aprende de la hormiga, ¿verdad? Es una ordenanza que Dios está poniendo en nuestro corazón, porque necesitamos entender este principio. Si nosotros en esta época no estamos dispuestos a aprender, a reaprender, dispuestos, ¿verdad?, a este cambio de paradigmas, entonces nosotros vamos a quedar obsoletos frente a las cosas vanguardistas que Dios nos quiere entregar. Mire, hermano, estamos en un cambio de época, estamos diciendo, ¿no es cierto? Nosotros como comunidad eclesial, como casa de vida, estamos entrando en un cambio de época, estamos, ¿verdad?, aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando como casa de vida en este tiempo. El día de ayer, algunos de ustedes nos acompañaron en nuestra asamblea extraordinaria como comunidad, como iglesia, y hemos anunciado, ¿verdad?, estos cambios que estamos teniendo, porque, hermano querido, el cambio de época nos trae oportunidades, nos trae momentos para ver la gloria de Dios. Si usted se pone a pensar por un instante, ¿verdad?, cada cambio de época en la palabra de Dios era la oportunidad para algo, ¿no es cierto? Entonces usted le puede ver a Abraham, ¿verdad?, cambiando de época, saliendo de su parentela, saliendo de su casa. ¿Para qué? Para un cambio de época, para ver la gloria de Dios, para hacer algo diferente. Usted le ve, ¿verdad?, a Moisés saliendo de Egipto, yendo hacia el desierto, un cambio de época difícil, complicado, pero venía oportunidades en este proceso. Y después usted puede ver a Josué ya al frente de la tierra prometida, cuando Moisés había sido quitado del pueblo, ¿verdad? Y el Señor diciéndole, Josué, es necesario que te levantes en este cambio de época, porque mi siervo Moisés ha muerto y tú vas a pasar, ¿verdad?, este río Jordán y vas a repartir la tierra que les he dado por heredad a Israel. Si usted mira, hay una parte interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se le conoce como los 400 años de silencio, donde entre el último escrito del Antiguo Testamento y el inicio del relato de la vida de Jesús pasan un promedio de 400 años, donde no hay una profecía, donde no hay una palabra revelada. Por eso se le conoce como los 400 años de silencio, ¿verdad? No hubo escritura inspirada por Dios. Y venía un cambio de época 400 años después de la última vez que el Señor le habló a Israel de manera tangible, de manera real, ¿verdad? En este cambio de época vino oportunidades nuevas. Jesús nació, Jesús vino al mundo. Dice Filipenses que se hizo hombre en obediencia al Señor para morir y morir en la muerte de cruz. Y ese cambio de época trajo una nueva oportunidad para los seres humanos. Ahí los despreciados, los olvidados, ¿verdad? Ahí los que no estaban dentro del papel de la comunidad religiosa de ese tiempo, aquellos que probablemente no eran dignos, ¿no es cierto? Entonces fueron tomados en cuenta, ¿verdad? En esta nueva época, en este cambio de época. No se diga después, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo es llevado a la cruz, muere y al tercer día resucita. Y viene un nuevo cambio, un cambio de época donde el Señor les dice a la iglesia, esperen que venga sobre ustedes la promesa del Padre, ¿verdad? Y ahí ustedes podrán ser mis testigos hasta el fin del mundo. Y vemos como en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, ¿verdad? Vemos cómo el cambio de época le dio la oportunidad a la iglesia para nacer, le dio la oportunidad a la gente, ¿verdad?, para ser usada. Ahí estuvo un apóstol Pedro siendo usado de una manera, ¿verdad?, poderosa para que en ese día se convirtieran miles de personas.
Es decir, los cambios de época traen oportunidades y nosotros estamos viviendo un cambio de época, pero es necesario reaprender, es necesario aprender de nuevo. Mire, y estaba viendo un poquito lo que de pronto significa, ¿verdad? Este aprendizaje constante, este reaprender. Y dice, ¿verdad? Es volver a experimentar. Escuche, esto es interesante. Volver a experimentar mediante un proceso voluntario, ¿verdad? Usando nuevos patrones para resignificar y para recodificar las experiencias. Mire, esto es interesante, ¿verdad? El aprendizaje, la experiencia no se hace significativa si no hay reflexión, si no hay, ¿verdad?, una sabiduría que me permita a mí poder entender los planes que el Señor tiene a través de lo que estoy viviendo, a través de estas circunstancias que yo estoy pasando. Cuando nosotros experimentamos esta situación, debemos entender claramente que todo lo que sucede necesita ser, ¿verdad?, recodificado, resignificado, dice esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros entonces vayamos a la par del cambio de época que viene. Usted se pone a pensar, el área de la tecnología es un área que podríamos tomarlo como un ejemplo, ¿no es cierto? Ellos siempre están a la vanguardia. Entonces resulta que una empresa, ¿verdad?, ofrece un artefacto electrónico que de pronto, ¿verdad?, le da la hora. La otra empresa dice, está cambiando el área comercial de nuestro producto. Ahora nuestro producto no va a dar solo la hora, ahora va a dar la hora y la temperatura. Y viene otro y dice, ya no vamos a dar solo la hora y la temperatura, sino también vamos a ofrecer este otro servicio. Y comienza a haber ahí una posibilidad de recambio constante. Mire, algo así sucede en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, recodificar las experiencias, reaprender lo que sabíamos, porque solamente ahí entonces podremos nosotros vivir experimentando la gloria de Dios de este cambio de época. ¿No es cierto? Algunos están tristes porque no pasa pronto esta época, porque de pronto está pasando alguna circunstancia que Dios está trayendo, ¿verdad? Y uno no sabe cómo reaccionar. Pero, ojo, yo le quiero decir esta mañana, no se sienta triste, no se sienta acomplejado, no se sienta, ¿verdad?, distraído. Aprovechemos las oportunidades que trae este cambio de época, pero aprenda de la hormiga, dice, aprenda. Y sabe, me encanta lo que dice, quiero que busque conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quiero que vaya a la Biblia, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice la Escritura. Esto me encanta, si usted está ahí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y lo que visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, y esto es interesante. Dice, lo que viste en mí, esto haced, esto entonces pon en práctica. Porque es verdad, aprende, dice. Pero el proverbista dice, aprende, no de cualquiera, dice, aprende de la hormiga. Y aquí Pablo dice, aprende de mí, ¿verdad? Aprende de un buen ejemplo. Aprende, ¿no es cierto?, de alguien que realmente pueda inspirarte a cosas mayores. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, como en esta mañana, de tener estas conexiones, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de ver infinidad de cosas, tener infinidad de recursos en las redes. Pero nosotros debemos ser sabios en este cambio de época. ¿Qué es lo que necesitamos tomar para aprender? ¿Verdad? Yo recuerdo siempre, ¿no es cierto?, lo que las mamás o las abuelitas decían. No estarás comiendo en la calle cualquier cosa, ¿verdad? Porque en la casa hay alimento, en la casa hay comida. Hermano, hay que aprender, pero aprenda de los buenos ejemplos. Aprenda de los buenos ejemplos. Busque en la palabra, inspírese en su líder espiritual, mire a sus papás, mire a su alrededor. Aprenda de quienes ustedes vean que están viviendo un tiempo, ¿verdad?, glorioso en este cambio de época. No aprenda de aquellos que no se quieren renovar. La Biblia dice en Romanos 12:2, para que se renueve el entendimiento, para que se renueve la mente. En Isaías 40:31 dice, y los que esperan en Jehová van a renovar su fuerza.
¿verdad? En 2 de Corintios 4:16 dice, mientras este cuerpo externo se va acabando, nuestro ser interior se va renovando. Es decir, hay una renovación completa. El cambio de época trae, ¿verdad?, una renovación. No siga los ejemplos de aquellos que se resisten al cambio, de aquellos que no ven las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de servicio, las oportunidades de ser diferentes. Pablo dice, imítenme a mí. Entonces me encanta esto, como si era, ¿verdad? Filipenses 4:8-9 dice, y sean, dice, como yo, y Dios estará con ustedes, ¿verdad? Esta primera parte, ¿no es cierto?, es aprender. Aprenda, ¿verdad?, todo lo que usted pueda de una hormiguita, de esa gente, ¿verdad?, que a lo mejor no hace cosas increíbles o cosas vistosas, pero que cada día sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue. Hermano, no se pegue. Mire, y yo siempre pongo este ejemplo para quienes nos han escuchado alguna vez, ¿verdad? Y es como cuando estábamos en el colegio o estábamos en la universidad, no sé, ¿verdad?, cuál fue su experiencia. Y yo recuerdo que el consejo de mamá o de papá era no te sientes atrás del aula, no te sientes atrás de todos tus compañeros. Y había un paradigma ahí, decía, ¿verdad?, porque atrás se sientan los que no quieren ir, ¿verdad?, a estudiar. Atrás se sientan, ¿verdad?, los vagos, decían, o los ociosos. Y era como un paradigma, ¿no es cierto? Porque papá, mamá, ¿qué decían? ¿No es cierto? Rápido vas a aprender las malas costumbres, rápido vas a aprender el portarte mal. Entonces uno debe entender, querido y querida, en esta mañana que necesitamos una renovación constante. No necesitamos pegarnos, ¿verdad?, a la gente que no quiere cambiar, a la gente que no se quiere renovar. En esta mañana, si nos estás viendo por primera vez, tú a lo mejor dices, pero ¿cómo yo puedo enfrentar esta época? ¿Qué es lo que esta época está trayendo? Y quiero decirte que es la oportunidad de que cambies, es la oportunidad de que tu familia sea transformada, de que tu cónyuge sea transformado. Algunos en este tiempo han sido llevados al filo del desierto, al filo del mar. ¿Para qué? Para tomar decisiones que van a cambiar el resto de su vida. Por eso nosotros necesitamos entender que si no cambias, te cambian, dice Maxwell en sus charlas de liderazgo. Necesitamos cambiar, una renovación constante. Entonces la primera palabra, aprende. Ahí donde está, aprende. Y si usted quiere, puede usar conmigo esta mañana el hashtag, ¿verdad? Actitud de hormiga, ¿no es cierto? Actitud de hormiga. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11 estamos revisando. Hay que tener una actitud de hormiga. Y dice el proverbista en primera instancia, aprende, aprende, renóvate, reaprende si es necesario. Número 2, aplica. Mira esta segunda palabra que quiero hablarle, aplica. Primero aprende, segundo aplica, ¿no es cierto? Actitud de hormiga, dígale a quien está ahí con usted, dígale actitud de hormiga. Si usted está viéndome por primera vez y no me entiende lo que le digo, mire, la hormiga es tomada como ejemplo por parte del escritor bíblico para que nosotros tengamos una actitud correcta frente al cambio que estamos viendo. Debemos tener una actitud de hormiga. Mire lo que dice Proverbios 6, ¿verdad? Ahora quiero que veamos la segunda palabra, aplica. Proverbios 6, del 8 en adelante, mire lo que dice. 6, 7 dice. Ve al hormigo perezoso, mira sus caminos, dice sabio, y dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento o su provisión. Mire, qué poderoso que es esto. Aplica. La vida de fe es una vida práctica, es una vida que nos lleva al ejercicio, ¿verdad?, real, al ejercicio constante de nuestra vida en cuanto a lo que hemos aprendido. Le decía en la primera parte, ¿no es cierto?, la experiencia sin reflexión no sirve. Póngase a pensar por un instante si alguien, ¿verdad?, le dice mamá o a este pequeño, ¿no es cierto?, un pequeño le dice, no metas ese artefacto de metal en el tomacorriente donde tomamos la luz, ¿verdad? Y ese niño va y mete ese artefacto de hierro ahí en ese tomacorriente, ¿verdad? Y recibe una descarga eléctrica. Ese niño, ¿verdad?, a lo mejor grita, ¡ah! Y la mamá le dice, ¿no ves?
te dije que no lo hagas, aprende. Ese niño, esa experiencia que él tuvo, la tiene que, ¿verdad? La tiene que volver una reflexión para que la pueda aplicar. La siguiente vez que va a meter algo en un tomacorriente, entonces no lo hace. ¿Por qué? Porque lo reflexionó, ¿verdad? La actitud de hormiga nos habla de aplicación, la vida práctica. Mire, y aplicar para mí tiene que ver con obedecer. Si algo Dios te mostró, si algo Dios te dijo, si algo Dios estaba ya diciéndote en esto que estamos viviendo, entonces lo que tú necesitas es aplicar. Tú no puedes pasar esta época y decir al final de todos los procesos, es que a mí sí Dios me dijo, es que yo sí creía. Si tú me estás viendo por primera vez, déjame decirte, querido amigo, querida amiga, tú no puedes pasar este cambio de época diciendo, a mí sí me gusta, sí es bonito, algún momento. No, este es el tiempo de la obediencia, ¿verdad? Este es el tiempo de aprender, pero también de aplicar. ¿Sabe? La obediencia es la muestra de mi fe. La obediencia es la muestra de mi fe. Y quiero que vea conmigo Santiago, capítulo 1, versículo 23. Mire, esta mañana quiero llevarle a Santiago, capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Bienaventurado en lo que hace. La Biblia dice, ¿no es cierto? No solo oigas, sino, ¿verdad? Aplica la palabra. Y después dice, bienaventurado, dichoso, el que no solamente es oidor, sino, ¿verdad? Es el obediente, el que aplica la palabra del Señor. ¿Sabe? Cumplir la voluntad, o más bien obediencia, que es lo que dice el diccionario. Me gustó esto, el diccionario dice obedecer. Es cumplir la voluntad de quien manda o de quien establece una ley. Querido, es sometimiento, ¿verdad? Es sometimiento. Dice, bienaventurado el que pone por obra lo que Dios le enseñó. Dichoso, dice ahí en Santiago 1, 23 en adelante, el versículo 25. Dice, bienaventurado el que pone por obra lo que el Señor le dio. Es decir, el sometimiento es la alegría de obedecer. Es la alegría de obedecer. Juan 14, 23 dice, el que conoce a mi papá. Jesús dice, el que conoce a Dios, el que es de mi Padre, obedece sus mandamientos. Obedece sus mandamientos. Querido, estamos en un cambio de época donde necesitamos obediencia. Necesitamos obediencia. Aplica lo que has aprendido durante estos años, ¿verdad? Algunos que nos están mirando son cristianos de mucho tiempo, son gente que ha experimentado grandes batallas, gente que son generales de Dios, ¿verdad? En las áreas que Dios les ha puesto. Y en este tiempo nos ha sorprendido lo que está pasando, ¿verdad? Y de pronto los nuevos planes, las nuevas estrategias nos ponen desafíos. Pero quiero decirte que es necesario tener una actitud de hormiga, ¿verdad? Para enfrentar esta época de cambio. Aprende, pero también aplica. Sé obediente. La alegría de la obediencia es el sometimiento. Y cuando estoy alegre por obedecer a mi Señor, entonces estoy bienaventurado, estoy dichoso. Y vamos a la tercera palabra de esta actitud de hormiga. Número 1, aprende. Número 2, aplica. Y número 3, evita. Evita, ¿verdad? Hay al que está, si está dormido alguien por ahí, dile, evita. Dile, ¿verdad? A lo mejor muévele para que se despierte. La actitud de hormiga también nos demanda, ¿verdad? Evitar. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Vaya conmigo otra vez al libro de Proverbios, ¿verdad? Vaya al libro de Proverbios. El libro de Proverbios del capítulo 6 que estamos revisando en esta mañana. Mire lo que dice a partir del versículo 9. Dice, ¿verdad? Perezoso. No sé. Perezoso. La Nueva Traducción Viviente dice dormilón. ¿No es cierto? Otra versión dice holgazán. Y yo no estoy diciendo eso de repente para que se enoje conmigo. Revise la Biblia, ¿verdad? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir,
y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oiga, estos versículos son tremendos. Y es que usted en este cambio de época debe evitar la ruina. Mire, la ruina es fruto del pecado. Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, la ruina entró en el mundo. La ruina, ¿verdad? La desgracia, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad no está dentro de los planes perfectos de Dios. Por eso Él dice, en el mundo van a sufrir, en esta tierra van a tener dolores, pero no se preocupen porque mi plan ha vencido a esos dolores, ha vencido a esa tristeza, a ese dolor. Por eso Jesús vino a nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en plenitud. Pero ahora, escucha, qué importante es actitud de hormiga. Todas mis hormiguitas que están viendo en esta mañana, aprende, aplica y evita la ruina. ¿Sabe? La desgracia es el fruto del pecado, decíamos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de que es el fruto del pecado, nosotros debemos recordar que el Señor vino para hacer nuevas todas las cosas. Si bien es cierto, tenemos que enfrentar dificultades diarias, pero finalmente la victoria le pertenece a nuestro Señor. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 12:11, Romanos capítulo 12, versículo 11. Espero que me esté acompañando con su Biblia. Estamos en el 10 de agosto, ¿verdad? ¿Qué se celebra el 10 de agosto? El grito de la independencia, me parece, ¿no es cierto? Claro, ahí pegue un grito de júbilo, no solo de independencia, ahí y diga, vamos a ver Romanos 12:11, a quien todavía está dormido, ¿verdad? Dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Le voy a volver a decir. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué tremendo que es esto, hermano. Usted puede seguir leyendo el capítulo 12 de Romanos, que dice, renueva la mente, cambia la mente, la actitud. Actitud de hormiga estamos diciendo esta mañana, amado. Mire, es la ruina que es el fruto del pecado, es lo que nosotros debemos evitar. Ya Romanos dice claramente, señores, ¿verdad? Tienen ustedes que hacer algo que es supremamente importante. Y espero que haya subrayado el versículo, ¿no es cierto? Diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Mire, hermano querido, nosotros debemos entender qué es lo que evita la ruina, qué es lo que evita la desgracia, qué es lo que evita las situaciones complicadas de la vida. Ser diligentes, ¿verdad? Obedecer al Señor, someternos a Él, aprender de las experiencias que hemos vivido. Y esta mañana, evitando la que estamos hablando en este tercer punto, evitando la ruina, debemos entender que si no cambiamos, ¿cómo evitamos la ruina? ¿Verdad? Con el cambio. Pero si no cambiamos, lo que no nos deja crecer, ¿verdad? Entonces veremos en nuestra puerta el fracaso. Dice el Proverbio 6, ¿verdad? El versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Oye, póngale esto, yo soy medio gráfico en las cosas, pero grafique esto en su cabeza. Esto parecería ser una especie de una escena de una película de terror. Y usted está en su sillón favorito, en su mueble favorito, está sentado, ¿verdad? Y comienza a escucharse una música, un fondo, ¿verdad? De suspenso, pam, 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 ¿verdad? Y de pronto viene una figura, ¿verdad? Delgada, alta, obscura, caminando despacio hacia ti. Dice, así vendrá tu necesidad. Y por otro lado, ¿verdad? Usted póngase a pensar un soldado armado, un mercenario, ¿verdad? Un mercenario, y ese mercenario está acercándose, dice, para destruirle, para matarle, para asesinarle. Así es la pobreza. Si usted quiere vivir esta época de cambio de una manera correcta, evite la desgracia, evite la ruina. ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Siendo diligente, sirviendo al Señor con fervor, aplicando lo que la palabra de Dios dice.
¿Sabe, querido? Le quiero leer Proverbios 21:5. Mire, este versículo es hermoso, solo la primera parte. Pero me encanta leer con ustedes en la mañana la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 5, la primera parte, ¿verdad? Mire lo que dice. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¡Guau! Actitud de hormiga. Actitud de hormiga. Mire, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Es que yo soy lo que pienso, querido, ¿verdad? Dice la Biblia, como el hombre es en su corazón, así es él. Queridos, necesitamos evitar llenarnos de cosas que no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer. Nuestros pensamientos tienen que estar direccionados a la visión que Dios nos ha dado, a la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Querido, necesitamos evitar, ¿verdad?, la ruina. ¿Cómo? Renovando nuestra mente, aprendiendo de lo que hemos vivido, aplicando lo que el Señor nos ha enseñado. Y sobre todas las cosas, ¿verdad?, no podemos nosotros vivir la limitación que nos traerá la falta de cambio. Hermano, no podemos, escuche lo que le voy a decir, no podemos convertir el agua en vino, pero sí podemos llenar las tinajas. Dice la Biblia que el Señor Jesús en las bodas de Caná de Galilea estuvo con su madre María y se les acabó el vino a estas personas de esta fiesta. Qué desgracia, en medio de la felicidad del matrimonio se les acaba el vino. Buscan a Jesús para que Jesús haga un milagro, y dice la Biblia que fue el primer milagro, donde mostró su gloria a Jesús ahí en Caná de Galilea. Y les dice a los sirvientes, llenen estas tinajas, llenen estas tinas, llenen estos recipientes. Y cuando la gente fue y llenó los recipientes, Jesús no hizo nada de una oración especial, no hizo, a lo mejor no tocó con su mano, no hizo nada. El Señor lo que dijo, ¿qué fue? Llévenle una muestra de ese vino para que pruebe la persona, el mayordomo de la fiesta. ¿Dónde se convirtió el agua en vino? En la obediencia, en la diligencia, ahí donde se llenaron las tinajas. Pero si alguien le decía, llene con agua estas tinas para que sean vinos, y usted está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a hacer eso? Y esta mañana, usted que nos está viendo por primera vez o que nos está siguiendo en las transmisiones de Casa de Vida, usted de pronto dice, pero es una locura cambiarme de religión, pero es una locura hacerme hermanito evangélico, pero es una locura, ¿verdad?, hacerle caso a un pastor. Pero vea, querido, cualquier cosa puede decir usted, pero si usted no cambia, viviré en la ruina. Viviré en la ruina. Esta mañana yo le animo a que haga lo que debe hacer. Vuélvase a Dios. Busque una Biblia, léala. Conéctese, si es en la medida de lo posible, a las transmisiones que hacemos desde este Facebook. Pero no se permita vivir este cambio de época de la misma manera que ha pasado todo el tiempo. ¿Sabe? No podemos convertir el agua en vino, pero sí podemos llenar las tinajas. Actitud de hormiga. Mire, querido, no es un cambio, no es una época de cambios, es un cambio de época. Y si usted quiere vivir una victoria constante, necesitamos tener una actitud de hormiga. Aprende, aplica y evita la actitud de hormiga. Aprende, ¿verdad? Aprende de un buen ejemplo, aprende de los sabios, ¿verdad? Cambia tus paradigmas, renuévate constantemente. Aplica. La experiencia sin reflexión es inútil. Aplica, sé obediente. Lo que aprendiste hasta aquí o lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Sé obediente, aplícalo, porque el sometimiento es la alegría de obedecer. Y evita la ruina. Evita la desgracia que es el fruto del pecado. Probablemente no podemos convertir el agua en vino, pero podemos llenar las tinajas. Esa es la actitud correcta. Casa de Vida, quienes son de nuestra comunidad, estamos viviendo un cambio de época en nuestra comunidad de Casa de Vida.
Y estamos todos, hoy en la mañana comenzamos un tiempo glorioso para entrar en esta cosecha 2020. Y le animo a que usted sea parte de esto. Pronto se comunicará con usted un mentor para que usted pueda ser parte de este cambio de época que Dios nos está trayendo. Si usted está conectado por primera vez a esta transmisión y usted dice, yo quiero cambiar, yo necesito vivir con una actitud de hormiga, entonces comuníquese con nosotros, déjenos un mensaje y pronto un mentor le llamará para que usted pueda continuar este camino de la fe, este aprendizaje. Si usted nos está viendo por primera vez, déjeme decirle, aprenda de la vida y de las experiencias que usted tiene, de todo lo que ha pasado, pero que sirvan para algo, obedezca, aplique. Ya no viva así, vive en victoria y evite la ruina, evite seguir como está. Dios tiene una nueva forma de vivir para usted, Dios tiene un milagro. Ayer el predicador del domingo nos decía, un milagro está cerca, un milagro se acerca para cada uno de nosotros y yo lo creo. Así que si es la primera vez que nos estás viendo y a lo mejor este día dices, yo quisiera cambiar, ahí donde estás puedes repetir esta oración conmigo y decirle, Señor Jesús, repita esta oración si usted a lo mejor está animado a tener una actitud de hormiga. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Y permíteme ser la persona que tú quieres que sea. Mientras no haya otra manera, déjame seguir conectado a Casa de Vida. Y ayúdame a conocerte mejor. Ayúdame a obedecerte en el nombre de Jesús. Si usted dice esta oración, querido, si usted hizo esta oración, querida, déjenos un mensaje con su contacto para enviarle un obsequio que tenemos para usted, ¿verdad? Y para poder contactarle, porque hoy más que nunca necesitamos vivir acompañados de este cambio de época. Queridos de Casa de Vida, estamos llegando casi al final de esta conexión dominical. Ahí donde usted está, ¿verdad? Actitud de hormiga. Veo que algunos están poniendo, ¿no es cierto?, su hashtag actitud de hormiga. Así vamos a vivir este día y este tiempo. Aprende, aplica, ¿verdad? Y evita. Esta es la actitud. Aprende, aplica y evita. Queremos nosotros en esta mañana pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a ser como la hormiga. No hay quien le mande, no tiene un capitán que esté ahí en su casa, pero tiene una actitud correcta. Una actitud, ¿verdad?, que le lleva a la victoria y que le lleva a la prosperidad. Ahí donde usted está, ponga sus dos manos sobre su corazón. Déjeme orar por usted. Padre, gracias en esta mañana por la bendición de este tiempo de conexión, conectados a tu presencia. Señor, rogamos por cada uno, Dios, de estos 42 dispositivos que están conectados, Dios, por las reproducciones que se harán de este devocional y por las personas que los mirarán, Señor. Que por favor, Señor, tú les hables y les hagas entender que no es una época de cambios, es un cambio de época. Y que en este cambio de época, quizá no podemos convertir el agua en vino, pero podemos llenar las tinajas. Que tengamos la actitud correcta, que la actitud de hormiga, Señor, nos recuerde que debemos aprender, Señor, de todo lo que hemos vivido debemos aprender. Debemos aplicar, Señor, obedecerte y debemos evitar la ruina. Señor, no podemos seguir igual. Hay un milagro que se acerca para nosotros, déjanos prepararnos. Y como Casa de Vida te pedimos, Señor, que este cambio de época traiga resultados increíbles y maravillosos. Gracias te damos en esta mañana y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro sobre tu vida, amado, que hay milagros, que hay sanidad, que hay autoridad de parte de Dios en tu vida y que sobre todas las cosas, todo lo que emprendas, en todo lo que emprendas, dice la Biblia, te irá bien. Corazón de la creación, cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.